¿Cómo están, amigos? Pues vean este método para la aplicación de los acabados en las puertas. Estamos ocupando un método de un sistema giratorio para poder darle vuelta a nuestra puerta y lo podamos hacer en un solo paso, es decir, podamos aplicar por la trascara y la cara en el ejemplo de esta puerta. Si tú quieres ver qué es lo que necesitamos para aplicar este método, pues quédate hasta el final de este video. Ok, pues una vez que tenemos ya la puerta lista para comenzar a pintar, ahorita les voy a mostrar qué tono o qué color es el que vamos a aplicar, pero lo que me gustaría mostrarles en este video es el método que ocupamos para el barnizado de una puerta con nuestro sistema giratorio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a prepararnos para que hagamos el montaje de esto y ustedes puedan replicarlo si es que les gusta pues este método para la aplicación de tinta, fondo y acabado en esta puerta. Bien, podemos usar el tornillo Spax, este es de 6x100, ¿verdad? 6 milímetros por 10 centímetros, o en su defecto tengo estos de 14x3, que también nos pueden funcionar bastante bien sin que haya riesgo de que se rompan mientras estamos trabajando en nuestra puerta. Vamos a hacer una guía y comenzar a armar nuestro sistema. Para esto, entonces, en la parte de abajo y de arriba, según sea el caso, vamos a marcar el centro de acuerdo al ancho de nuestra puerta, que aquí ya lo he marcado, vean. Okay. En este caso, casi los 40 centímetros porque nuestra puerta mide 80 centímetros. Ahí vamos a hacer la guía con la broca de 1/8 en la parte de abajo y esto que es la parte de arriba para meter este tornillo de 14x3. Aquí tenemos nuestra broca y hacemos esta guía. Y entonces ahí vamos a poner nuestro tornillo. Lo que sale, pongo mi dedo para que se den idea de cuánto lo dejamos salido. Lo mismo allá. Ok, y ahora vamos a poner nuestros tambos. Ahora bien, chéquense porque el tambo pues tiene este rebajo. Ok. Justo en el aro. Y lo ocupamos boca abajo. ¿Sale? ¿Esto para qué? Para que ahí asiente el tornillo y se atora y no se vaya para ningún lado ni para otro, sino que ahí gire. ¿Sale? Esa es la intención que tiene, que sea el espacio donde pueda girar el tornillo. Ven, incluso lo tengo de aquel lado según el lado que vayamos a ocupar, pero es importante que hagas esto en la base de tu tambo. Bien, y entonces aquí ya podemos girar nuestra puerta mientras la pintamos. Ahorita les muestro cómo lo hacemos para que no gire mientras estamos aplicando nuestro barniz o nuestra tinta. Sale, entonces nos acercamos para que vean. Sale, como ahí es donde queda el tornillo y ahí gira nuestra puerta. Sin ningún problema le podemos dar vuelta completa. ¿Vale? Entonces ahorita les muestro el tope que ocupo para que no se dé vuelta. Bien, y entonces lo que ocupo para que no gire es que aquí en el mismo tambo por la parte de abajo fijo este tramo de madera al cual también tiene este tornillo atravesado. Sale de lado a lado para que este lo podamos meter en algún punto en la parte de abajo de la puerta. ¿Sale? Entonces este lo voy a fijar por aquí para que vean. Aquí uso este como calza. ¿Sale? Y lo fijo al fondo del mismo tambo donde tengo también ya hecho el orificio. Y como tiene punta el tornillo, pues la clavamos en la parte de abajo de la puerta, evitando que gire. Ahora también puedes hacer una guía para que entre el tornillo, ¿verdad? Que después puedes resanar o tapar, pero solamente con la punta del tornillo se está atorando ahí nuestra puerta, ¿sale? Entonces cuando terminamos por un lado le damos vuelta y la sostenemos ahí para que no se gire mientras le damos
por la parte posterior en esta puerta y así sucesivamente. Ok, pues el color que vamos a aplicar es un color abeto, ¿sale? Ahorita van a ver cómo nos queda. Más o menos estamos buscando el color de la puerta que está junto. Bien, pues vean, se ve un tono parejo, a pesar de que todavía le falta secar por completo, porque este método de de pintar nuestra puerta acostada nos permite poderlo hacer a lo largo e ir dejando parejo el tono, ¿sale? Porque, por ejemplo, si yo pintara esta puerta parada, tendría que empezar pintando los interiores en cada tablero para después hacer una pasada, pues atravesado. Sería más complicado hacerlo a lo largo, ¿vale? Entonces aquí, si ustedes vieron, no hice el pintado interior y queda parejito, queda bien pintado el tablero por la parte de adentro. A todos los rincones llega nuestra tinta y queda un tono bastante parejito. ¿Sale? Es una de las ventajas de estar pintando con este método, ¿sale? Aquí lo que sigue pues es la aplicación pues de nuestro barniz en poliuretano, un fondo y después un acabado medio brillante o semimate, ¿sale? Entonces pues vamos a aplicar nuestra tinta a nuestro marco, a nuestro antepecho y a los muebles que hicimos para la parte de adentro. Ok, aunque le faltan varios pasos para poder tener una puerta terminada, pero la intención de este video era mostrarles el sistema giratorio para la aplicación de acabados en el ejemplo de esta puerta. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedan checar y yo los veo en el siguiente. Adiós.